por acompañarme en un relato más. Hoy te contaré un combo de historias muy particulares que nos envía nuevamente Sofía desde Sonora, México. Resulta que en esta misma casa donde vivimos actualmente, a veces pasan cosas paranormales, como ya te imaginarás. Toda mi familia tiene un don natural para percibir vibras y detectar cosas extrañas, y nos hemos dado cuenta que hay energías que a veces entran a nuestra casa, pero como que van de paso. La primera es la más curiosa de las historias y todavía pasa en la actualidad. Bueno, desde hace mucho tiempo mi hermana y yo notamos que en los barandales que hay en el porche de la casa que protegen la puerta de entrada, se escucha como si alguien lanzara una piedrita de vez en cuando. Pero obviamente no hay nadie, y esto pasa tanto de día como de noche. La segunda cosa interesante que ha pasado es que en el cuarto de mi hermana, en las noches, a veces se escucha como si rebotara una pelotita en el techo, así, de la nada. La tercera cosa es un poco más fuerte. Una noche teníamos todas las puertas abiertas para que se ventilara la casa, ya que se llenó de humo por algo que habíamos cocinado. Pero mi hermana y mi papá estaban en el patio, casi en la entrada de la casa, y estaban discutiendo. Cuando de repente se ve un orbe de luz a ras del suelo que desapareció rápidamente frente a nuestra casa. Lo curioso es que entró a la casa por ese mismo lado del patio, en donde empieza un pasillo que conecta con 2 habitaciones. Bueno, ya no se veía a simple vista, pero abrió estas 2 habitaciones y mi perra fue corriendo al pasillo, ladrándole desesperadamente, aparentemente a la nada. Todos salimos corriendo a ver qué estaba pasando, pero ya no vimos a dónde se fue ni qué sucedió. Así que consideramos que lo que hubiese sido ya se había ido. Vaya juego de palabras. Cuando todo el caos pasó, mi hermana me confesó que como estaba discutiendo con mi papá y estaba muy molesta, comenzó a recitar una oración que había leído que servía para que alguien que te estuviera haciendo mal te dejara en paz. Y al parecer funcionó, pero nunca más la recitó porque sea lo que sea, puede ser peligroso. Bueno, tengo una historia paranormal y algo extraña con una entidad. Desde hace mucho, únicamente en mi habitación ocurrían cosas extrañas, como si se cayeran cosas de la nada, mis bolsas amanecían en el suelo, se movían cosas y a veces yo sentía que había algo o alguien acompañándome. Honestamente, a mí esto no me daba miedo, no sentía que fuera algo malo. Con el tiempo, aprendí a convivir con esta entidad y hasta le tomé cariño. A veces hablaba con lo que sea que afuera, solo despidiéndome cuando salía o saludando cuando entraba. Cuando movía o tiraba cosas, yo solo decía, ya basta. Y todo bien, nunca me molestó realmente. Decía que era mi roomie. Hasta que un día salí de viaje y le encargué que protegiera mi cuarto mientras yo no estaba. Y bueno, un día mientras yo estaba de viaje, mi hermana me llama por teléfono contándome que no podían abrir mi cuarto, que mi mamá quiso entrar a hacer algo en mi computadora y no podían abrir la puerta. El candado no se quería quitar y cuando lo lograban se volvía a trabar. Fue allí cuando decidí contarles de mi compañero. Cuando llegué a casa, mi papá me dijo que ya no me iban a molestar, que habían hecho una limpia y sacaron a lo que sea que estuviera allí. Me puse triste, honestamente. Y por ahora ya no ha ocurrido nada, aunque he de confesar que sí he intentado manifestar a eso de nuevo, porque ya era como mi familia. Pero me detuve porque me dio miedo invitar o invocar otra cosa que sí fuera maligna. Cuando mi perrita Candy falleció hace unos años, su espíritu no se quería ir de la casa. Se escuchaban las patitas por el pasillo en las noches y mis padres decían que a veces sentían como rascaban la base de la cama, tal y como mi perrita lo solía hacer para pedir permiso de subir. Ellos creyendo que era la otra perrita que sí estaba viva. A pesar de que dormían con la puerta cerrada, sin posibilidad de que entrara o saliera ningún animal, le tendían y estiraban la mano para acariciarla, pero no había nada. Y cuando abrían los ojos para ver, efectivamente, no había nada. Nadie hacía nada porque estábamos muy dolidos por su pérdida tan repentina, y de algún modo nos daba pesar correrla de la casa. Hasta que comenzó a subirse a las camas. A mí me sucedía que sentía algo en los pies, y cuando veía, se notaba envuelto entre las cobijas. Y a veces se movía del lugar o simplemente desaparecía. Eso sí me comenzaba a dar miedo. Poco a poco nos comenzó a quitar el sueño. Y fue cuando dijimos, lo sentimos, Candy, pero esto no es normal. Tú ya no perteneces a este plano.
Fue hasta entonces que se hizo una limpia y se sacó a esa entidad de la casa. El problema fue que sí la sacaron. Pero al patio. Entonces, la entidad volvió y se hizo otra limpia, pero esta vez se le guió hacia la calle y ya no ocurrió nada. Sin embargo, en el Día de Muertos se le pone su pequeño altar y se le invita a regresar. Pero solo ese día. En el patio de mi casa hay muchos árboles, pues a mi papá le gusta mucho plantar, y siempre quiso plantar una piña, pero no podía, porque Candy siempre sacaba las plantas de piña. Entonces, siempre que va a ser su día, se planta una piña, que curiosamente siempre amanece desenterrada. Abre bien tus ojos, no mires hacia atrás y pon alerta a tus oídos. Escucha el silencio del cuervo. Si el relato te gustó, no olvides darle like y compartir. Y si tienes una historia, no dudes en compartirla con nosotros al correo que aparece en tu pantalla. Hasta la próxima.